Recientemente, una seguidora del canal me hacía el siguiente comentario. Oye, mi gato hace 2 días que no hace caca. ¿Está estreñido? ¿No está estreñido? ¿Qué hago? ¿Qué le puedo dar? Pues es de esto de lo que vamos a hablar en el vídeo, de saber si está o no está estreñido, ya os adelanto que sí, y el primer tratamiento de urgencia que tenéis que hacer para evitar que este tema se nos complique. Mirad, el estreñimiento es muy común y frecuente en los gatos y además es muy fácil de diagnosticar. Notaréis que el gato se tira mucho rato en el arenero, que gime, que se queja, que se lamenta. ¿De acuerdo? Esto es la principal señal. Al mismo tiempo estará nervioso, estará irascible, no comerá, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo puede estar un gato sin defecar, sin hacer caca? Pues como máximo 4 días. A partir del cuarto día, el tema se nos puede complicar. Por eso es importante que si entre el segundo o tercer día tú ves que tu gato no ha defecado, no has encontrado caca por ningún sitio de la casa, y al mismo tiempo ves que pasa mucho tiempo quejándose en el arenero, ya empieces a actuar. ¿Y cómo debes actuar? ¿Cuál debe ser el tratamiento de urgencia que debes aplicar? Pues muy sencillo. En primer lugar, búscate un trapo rugoso. Lo mojas con un poco de agua y lo aplicas lo frotas un poquito sobre la zona perianal, alrededor del ano. Básicamente, con ese reflejo, con ese movimiento, lo que hacemos es estimular la defecación. Es lo mismo que hacen las mamás gatos con los gatitos, exactamente igual. Si el gato es pequeño y se deja, porque a veces hay que reconocer que no se dejan, puedes con 2 dedos simplemente frotarle un poquito la zona abdominal, de manera que también ayudamos a estimular el peristaltismo del intestino. Tercer paso, debes darle por boca aceite de oliva, una punta de cucharadita de postre, media cucharadita todo lo más, que el animal lo ingiera, ya sea solo o mezclado con la comida. Si ves que no se toma el aceite de oliva, puedes comprarle la famosa malta para gatos. ¿Qué es la malta para gatos? Que muchos me lo preguntáis. Pues es una grasa de tipo, mezclan varias grasas vegetales y demás, y es algo que se vende sin receta en cualquier supermercado. Se la pone sobre la patita, en el torso, y que el gato se empiece a lamer. ¿Por qué? Porque con este gesto de lamerse la grasa esta de la malta para gatos, los pelos, las bolas de pelo que se forman por el lamido, que son la principal causa de aparición de estreñimiento, se eliminan hacia el exterior muy fácilmente. Y por último, si nada de lo anterior funciona, o si ya vuestro gato ha tenido problemas previos de estreñimiento, vais a la farmacia y compráis el siguiente medicamento que se vende sin receta. Me estoy refiriendo a la lactulosa. La lactulosa, lo que en humana aquí en Europa se conoce como Dufalac. Lo mismo, esto es lo que se da en todos los hospitales de España, por ejemplo, para las personas que llevan varios días hospitalizados en una cama sin poderse mover. A todas se les da lactulosa. ¿Y qué dosis de lactulosa hay que darle? 400 miligramos por kilo y día. 400. Esto no os preocupéis porque vienen botellas de litro o de medio litro y es baratísimo. La lactulosa son unos azúcares que tienen este efecto laxante. Cogéis y esta cantidad de 400 miligramos lo dividís en 2 o 3 tomas diarias. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.